Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa más. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, queremos invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, querido Dios, queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de esta programación. Amén. Una bendición especial, que sea usted quien dirija, Señor, esta programación, y también bendiga a los amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta hora nos sentimos agradecidos al Señor porque otra vez nos da la oportunidad de salir al aire. Gracias por sintonizar este programa radial. Amigos radioyentes, gracias por la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en esta hora. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Como siempre lo hacemos, nos gusta traer a colación los versículos lema de este programa radial, encerrados en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que estamos en dos potencias que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa toda gente disponible, hermano John, a fin de prevenir que las almas vengan a la luz y escuchen estos programas que nos ayudan mucho en estos días difíciles que estamos viviendo, ¿no? Así es, como usted lo ha dicho, pero como siempre lo hacemos a través de estos programas, nos gusta hablar de salud y temperancia. Y salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Así es, hermano Frank, hemos estado abarcando ya por varios temas el asunto del tema del azúcar, peligros contra la salud que conllevan el consumir azúcar refinada, y hoy vamos a hablar de la parte número 4. Pero antes de entrar en la parte número 4, hermano Jones, vamos a poner la palabra de Dios por delante, como hacemos de costumbre. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis, o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy importante, vamos a seguir continuando, analizando o mencionando las 76 maneras en las que el azúcar puede arruinar su salud, amigo radioyente. Hoy vamos a hablar o vamos a comenzar con la número 26. El alto consumo de azúcar aumenta los productos finales de la deglaciación avanzada, o sea, las moléculas AGEs, que son moléculas de azúcar unidas y dañan las proteínas en su cuerpo. AGEs acelera las células del envejecimiento, si ustedes no lo sabían, que pueden contribuir a una gran variedad de enfermedades crónicas y fatales. Número 27. El azúcar puede interferir con su absorción de la proteína. Y número 28, el azúcar causa alergia alimenticias. 29. También el azúcar puede causar toxemia durante el embarazo. O sea, una insuficiente llegada de oxígeno y alimento al bebé, impidiendo que tenga un crecimiento normal, hermano John. Interesante. Número 30, el azúcar puede contribuir al eczema en los niños. Número 31, el azúcar puede causar aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. 32. El azúcar puede deteriorar la estructura de su ADN.
Y 33, el azúcar puede cambiar la estructura de la proteína y causar una alteración permanente en las proteínas de su cuerpo. Número 34, estamos hablando de las 76 maneras en las que el azúcar puede arruinar su salud, amigos radioyentes. Y la número 34 es, el azúcar puede envejecer la piel cambiando la estructura del colágeno. Número 35, el azúcar puede causar cataratas y ceguera. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Número 36, el azúcar puede causar efisema. Enfisema. Enfisema, que es un tipo de enfermedad pulmonar. La bolsita de los aires de los pulmones se dañan y como consecuencia su cuerpo no recibe oxígeno necesario. Así es. 37, el alto consumo de azúcar puede deteriorar los homeostasis filosófica de muchos sistemas de su cuerpo. Número 38, el azúcar baja la capacidad de las funciones enzimáticas. 39. El consumo de azúcar es más alto en la gente con Parkinson. Qué interesante eso. Y número 40. El azúcar puede aumentar la talla de su hígado, haciendo que sus células del hígado se dividan y causando enfermedad de hígado graso. Algo muy común hoy en día, hermano John, en el ser humano. Así es, hermano Fran, y es por eso que vemos hoy la sociedad moderna dependiente del azúcar, y es por eso que vemos tantas enfermedades. Por eso vemos personas jóvenes ya pues padeciendo un sinnúmero de enfermedades, alta presión, diabetes, un sinnúmero de problemas cardiovasculares o de los huesos, etcétera, etcétera. Y es porque el aumento y el consumo de azúcar, sobre todo en este país, como anunciábamos al principio de esta serie, se ha triplicado, se ha cuadruplicado, hermano Frank. Por eso vemos hoy tantas personas enfermas y tantas personas muriendo a edades tempranas. ¿Qué le parece a usted? Bueno, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de una bendición para ustedes. Hermano John, vamos a entrar a una serie nueva de hoy. Se titula La Ley de Dios, parte 1. Hemos hablado anteriormente de este asunto, pero vamos a poner en el tapete un poquito más de desarrollo este tema. Y vamos a empezar con Salmos capítulo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Interesante, hermano Fran. Podemos hacernos una pregunta muy importante esta serie que usted acaba de mencionar, que vamos a empezar a desarrollar. El por qué nos hemos preocupado en presentar ahora esta nueva serie basada en la ley de Dios. Bueno, ya vemos lo que está sucediendo en el mundo actual, ¿verdad? El mundo le ha dado la espalda a Dios. El mundo está pisoteando la ley y por eso es imprescindible hablar de estos temas en esta serie nueva que hemos de comenzar en el día de hoy. Hacemos una pregunta. ¿Por qué está este mundo en estas condiciones? ¿Por qué hay tanta violencia, amigos radioyentes? Tanto crimen, tanta delincuencia, tanta inestabilidad social, tanta apostasía, tanta inmoralidad. ¿Habrá una solución para los problemas de esta sociedad? ¿Qué ustedes creen? ¿Hacia qué dirección se dirige este mundo? ¿Cuál es la causa de la situación que vive esta sociedad moderna y que vive este país de Norteamérica hoy actualmente? ¿Qué sucederá en este país y en otros países del mundo? ¿Podrá lograrse tal vez la paz a nivel mundial? ¿Podrán los líderes del mundo resolver los problemas que se presentan en todas sus esferas? ¿Qué ustedes creen, amigos radioyentes? Y hace apenas unos días, hermano John, se acaba de pasar una ley donde la Suprema Corte aprueba el derecho a un matrimonio de pareja del mismo sexo. ¿A dónde va a llegar este mundo? Estamos viviendo en el tiempo del fin, no hay duda de eso. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. Así es. La época en que vivimos es importante y muy solemne, amigos oyentes. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra. Por eso vemos tantas calamidades en este mundo. Ya están cayendo los juicios y las plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Vemos calamidades en la tierra y el mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mar, se codigan acrecen las fuerzas para la gran crisis final.
Grandes cambios están a punto de producirse, hermano John, en el mundo. Y los movimientos finales van a ser muy, muy rápidos. Así mismo es, como hemos podido ver esta semana, que eso fue rápido, eso fue prácticamente de un día para otro. Las personas quizás ni lo esperaban. O sea que el estado actual, como usted lo acaba de mencionar, de las cosas muestra que tiempos de peligro, tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros, hermano Frank. Los diarios, o sea, los periódicos, el internet, las noticias están llenos de alusiones o de noticias referentes a algún formidable conflicto que ha de estallar dentro de poco en determinado punto de esta tierra o en cualquier otro país. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad, o sea, contra el ser humano, los robos. Lo vemos a diario, los homicidios se multiplican cada día más. Hombres dominados por espíritu de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. Eso lo vemos a diario en los titulares de las noticias o en los periódicos. El vicio, amigos radioyentes, seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. El enemigo de las almas, o sea, Satanás, ha alcanzado a pervertir la justicia y a llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. Usted mencionó la perversión de la justicia, hermano John. Pudimos ver, como usted mencionó, cómo se aprobó esa ley de matrimonio del mismo sexo, una justicia totalmente pervertida. Así es, así que podemos darnos cuenta, hermano Fran, que el mundo está pisoteando la ley de Dios. Los gobiernos de tanto de Norteamérica como de otros países están pisoteando la ley de Dios y le han dado la espalda a Dios, y es por eso que nos hemos preocupado en comenzar a presentar esta nueva serie basada en la ley moral de Dios. Empecemos con una pregunta en los detalles, hermano John. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿cómo les declaró su ley? Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Esperamos de que las personas estén, como siempre, anotando cada uno de estos textos bíblicos para que ellos mismos los puedan estudiar en sus palabras. Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13 nos dice: Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los 10 mandamientos, y lo escribió en 2 tablas de piedra. Interesante, y en el libro de Nehemías, el capítulo 9, versículos 13 y 14, nos dice lo siguiente, más o menos refiriéndose al mismo cuadro que usted acaba de mencionar en Deuteronomio. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, dice Nehemías, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de sábado, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Así que, hermano Frank, contestando esa pregunta, de esa manera Dios le dio prácticamente su ley moral a la nación hebrea en aquel entonces. Y hablando de mandamientos, ¿cuán abarcantes son estos mandamientos que Dios le dio? El sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 nos dice: el fin de todo discurso oído es este, temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Interesante, ¿el todo de quién? Del hombre. No dice de los judíos, ¿verdad que no? Porque bien, volvemos y hacemos la misma referencia, porque muchas personas piensan de que la ley fue dada exclusivamente para los judíos. ¿Cuál es la bendición que acompañará al guardar los mandamientos de Dios? ¿Tiene la Biblia, amigos radioyentes, alguna bendición por guardar la ley de Dios? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Salmo 19 y el versículo 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, con tus mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. O sea, hermano Frank, que espera a cada uno de aquellos que estén guardando sus mandamientos, les espera en el tiempo del fin un galardón, o sea, una recompensa. Y desde la perspectiva de Jesús, hermano John, ¿qué fue lo que declaró Jesús como condición para entrar en la vida? Mateo capítulo 19, versículo 17 nos dice: y él les dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios.
Mas si queréis entrar en la vida, guardas los mandamientos. Ahí está, esa Palabra de Jesús. Exacto, fueron palabras de Cristo, no son nuestras. O sea, la condición para algún día entrar al reino de los cielos es la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque nadie, hermano Fran, va a entrar al cielo violando algún principio o algún mandamiento de la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque el transgreder la ley de Dios, amigo radio oyente, es pecado, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. Y nadie que esté viviendo en pecado va a tener acceso algún día a las mansiones celestiales. Eso tiene que quedar bien claro en nuestra mente. Hacemos otra pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la ley de Dios? Bien, dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermano Frank, ¿qué nos está enseñando la Biblia? De que si nosotros vivimos en la carne, el vivir en la carne significa estar viviendo en pecado, en rebelión contra Dios. La persona que esté viviendo en rebelión contra Dios no puede guardar la ley moral. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Y en el mismo libro de Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, también el apóstol Pablo nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Por eso ahí ve la diferencia, hermano Fran, amigo radio oyente. Pablo decía en Romanos 7:14, la ley es espiritual. Para nosotros poder guardar dicha ley, tenemos que vivir conforme al Espíritu. No podemos seguir viviendo conforme a la carne. O sea que nuestra naturaleza carnal no puede nunca obedecer la ley porque esta es espiritual. Por cuanto vivimos la experiencia de un nuevo nacimiento, podemos guardar la ley en nuestras vidas. Amén, así mismo es. ¿Cómo se describe la ley de Dios? Bueno, Romanos capítulo 7, el libro de Romanos abunda mucho en cuanto a este tópico. Romanos capítulo 7, versículo 12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley de Dios, hermano Frank, es que santa, justa y buena. Pero Satanás dice todo lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la ley de Dios no ha tenido relevancia, vamos a decirlo así, en esta sociedad moderna. ¿Por qué? Porque el hombre se ha levantado en contra de ella, se ha levantado para pisotearla y para ponerla en oprobio. Por eso está sucediendo lo que está sucediendo en esta sociedad y las cosas van a ir de mal en peor. Cuando Cristo vino a esta tierra, ¿cuál fue su actitud hacia la voluntad de Dios o hacia la ley? Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8 nos dice, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Muchas personas no piensan que esto es una profecía mesiánica, pero así lo dice el libro de Hebreos, amigo radio oyente, porque el apóstol, el autor del libro de Hebreos, hablando allí en el capítulo 10, versículos 5 y 7, habló de esta profecía contenida en el Salmo 47 y 8. Dice Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo vino a magnificar la ley de Dios, amigos radioyentes, vino a cumplirla en su vida y a darnos un ejemplo de obediencia. Muchas personas piensan de que Cristo no guardó los mandamientos de Dios. Bien, hermano John, todos los amigos oyentes están, me imagino que quieren entrar al reino de los cielos. Y según Cristo, ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? Vamos a buscar a Mateo capítulo 7, versículo 21. No son palabras nuestras, es la palabra de Dios. Nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Y ya vimos que la voluntad del Padre es vivir los estatutos y los mandamientos del Señor. Tal y como está escrito en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, Cristo fue claro, hermano Fran. ¿Por qué nosotros queremos interpretar la Biblia a nuestra manera? ¿Por qué muchos hoy quieren interpretar las Escrituras
a su forma de ser o a su manera de ser. La palabra de Dios es clara, no podemos equivocarnos. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quiénes son los que van a entrar algún día en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos radioyentes? Bueno, vaya al Salmo 48, lo acabamos de citar. Guardar los mandamientos de Dios. Y no porque la ley salve a nadie, hermano John, sino que seguimos los requerimientos que el Señor quiere después de ser justificado. Eso es parte de la santificación. Muchas personas no entienden este asunto, lo vamos a tal vez a estudiar en otra ocasión. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, se arrepiente de sus pecados y los confiesa, amén, así es, los confiesa, hermano Frank, esa persona es justificada, es declarada justa, es perdonada, es limpiada, es purificada de su pecado, pero comienza un proceso de santificación en su vida. ¿Para qué? Para no volver a reincidir en el pecado, amigo radio oyente, para no volver a caer en pecado nuevamente. Lo vemos en el caso de David. David cometió un pecado muy grave, cometió adulterio y cometió asesinato, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucedió? Él se arrepintió, lo vemos en el Salmo 32 o el Salmo 51, usted puede leer esos dos salmos, ahí está. Un cambio de vida, hermano. Exactamente, ahí habla del arrepentimiento de David, pero no vemos a David, hermano Fran, nuevamente volviendo a cometer adulterio y volviendo a cometer asesinato. Como dice Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Así mismo es, ese es ahí donde entra el papel de la ley de Dios en nuestros corazones, hermano Fran. Por eso Jesucristo pudo decir, tu ley está en mi corazón. Hay un proceso de santificación, un proceso de abandono y de renuncia y de victoria sobre el pecado. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así que estamos contestando esa pregunta que usted dice. ¿Quiénes son los que Jesús dice que van a entrar al reino de los cielos? Ahí estamos dando los textos bíblicos, amigos radioyentes. O sea, los que estén guardando la ley de Dios. El libro de Isaías, el capítulo 26, los versículos 1 y 2, dicen lo siguiente. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente justa. O sea, la gente que hace justicia, hermano Fran, de acuerdo a Romanos 7:12. La ley de Dios es justa, santa y buena. ¿Quiénes son los que van a entrar, hermano Fran? La gente que justa, guardadora de verdades. O sea, la Biblia es clara, hermano Fran. Los únicos que van a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén son aquellos, como dice Apocalipsis 22:14, que han guardado los mandamientos de Dios, que han vivido una vida de justicia en esta tierra. ¿Es acaso la ley de Dios una de esas verdades? Salmo 119, versículos 142 y 151 nos dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén. Y si la justicia de Dios es eterna, hermano John, su ley también es eterna, ¿no? Así es. Versículo 151, cercano estás tú, oh Jehová, todos tus mandamientos, no uno ni dos ni tres, todos tus mandamientos son verdad. Ahí está. Dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, hermano Fran. La Biblia es clara, o sea, la palabra de Dios es su propia intérprete. ¿Por qué entonces equivocarnos? ¿Ha dejado Dios de ser justo al manifestar misericordia con los pecadores? ¿Ha deshonrado su santa ley y pasará, por lo tanto, por encima de ella? Por supuesto que no. Dios es fiel, no cambia. Las condiciones de la salvación siguen siendo las mismas. La vida eterna es para todos los que obedecen la ley de Dios. La perfecta obediencia manifestada en pensamiento, palabra y obra es ahora tan esencial como cuando el intérprete de la ley dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Haz esto y vivirás, de acuerdo a Lucas 10, versículo 25 al 28. La ley, amigos radioyentes, permanece inmutable como el trono de Dios y la salvación de cada alma, tanto ustedes como nosotros, decidida por la obediencia o va a decidir por la obediencia o la desobediencia.
Jesús llevó la cruz de la abnegación y el sacrificio por amor a nosotros para que tengamos vida eterna, hermano Frank. ¿Quiénes serán llamados grandes en el reino de los cielos? Mateo capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer una parte de ese versículo. La segunda parte. La segunda. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, o sea, los mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así es. Y hoy en día en el mundo, hermano John, llamamos grande a aquellos que hacen grandes hazañas, dan millones de dólares de donaciones, una buena causa, aquellos que dan su vida por los demás como héroes. Exacto. Pero el cielo llama grande a aquellos que guardan y enseñan y obedecen los mandamientos de Dios, a obedecer los mandamientos de Dios. Exactamente. No queremos hablar mal de nadie, pero los gobernantes de esta nación, los que están en la cabeza de lo que pasó recientemente y esta ley que fue aprobada a favor del matrimonio del mismo sexo, no van a ser llamados grandes, hermano Frank, en el reino de los cielos. Van a ser llamados pequeños y no van a tener entrada en el reino de los cielos, lamentablemente. Y es muy importante, hermanos, que nosotros pensemos en esto, porque Dios está a las puertas y Él nos está llamando nuevamente a volver a la obediencia de sus mandamientos. ¿Qué, según la Biblia, es la definición para pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. O sea, es la mejor definición que da la palabra del Señor, hermano Fran. Clarito. No tenemos que ir a la enciclopedia británica, no tenemos que ir al internet, ni tenemos que ir a un diccionario de la Real Academia Española para buscar la definición para pecado. ¿Qué es pecado, hermanos radioyentes? Es simple y sencillamente transgresión de la ley de Dios. Eso es pecado. El texto no dice que el pecado fue la transgresión de la ley, sino que es, demostrando así que la ley de Dios todavía está en vigencia en la dispensación del Evangelio, o sea, de nuestro tiempo en que estamos viviendo. Quien quiera que sea, independientemente de su nacionalidad o su raza, su religión, en fin, si transgrede la ley de Dios, comete pecado, así de simple. Y el pecado finalmente producirá, ¿qué cosa? La muerte eterna, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 23, hermano Fran. Esto es serio. Claro. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en estos momentos están pensando y están analizando lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? ¿Por medio de qué es el conocimiento del pecado? Romanos capítulo 3 versículo 20 nos dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano John, podemos aplicar este versículo, que las decisiones que se han hecho, como la que hemos mencionado hoy en día, y como todo el mundo hoy, es que se ha apartado de la ley y no podemos ver la magnitud del pecado que hay en nosotros. Así mismo es. El ser humano que está desobedeciendo, que está en rebelión contra Dios. O contra la ley de Dios. Exacto. No puede ver, reconocer el pecado. Está enceguecido prácticamente, porque la ley, como lo dice el apóstol Santiago, hermano Fran, es como un espejo que nos muestra nuestra condición. Por eso la ley de Dios no nos puede perdonar nuestros pecados, no nos puede limpiar. El espejo, cuando nosotros nos miramos al espejo y estamos sucios, el espejo nos dice que necesitamos lavarnos el rostro, necesitamos agua y jabón, pero no nos puede limpiar de nuestra suciedad. El espejo, que es la ley moral de Dios, nos lleva a un Salvador que nos muestra, que nos limpia, que nos purifica de todos nuestros pecados. O sea, una pregunta, hermano John, si la Corte Suprema hubiera visto la ley de Dios y la respeta, ¿no hace esa decisión que hizo? Por supuesto que no. En Romanos capítulo 7, versículo 7, abundando un poco más en cuanto a usted la pregunta que usted acabó de hacer, por medio de qué es el conocimiento del pecado. Romanos 7, 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hermano Frank, la ley de Dios diagnostica lo que hay en el corazón del hombre. Me manda a buscar una solución para remediar mi pecado. Hermano Fran, si hacemos un ejemplo, si usted o yo vamos ante un médico, o cualquier persona de la que nos está escuchando, vamos ante un médico, el médico nos hace un diagnóstico y descubre que tenemos cáncer. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a sacar un revólver y voy a matar al médico porque me dijo que tenía cáncer? No.
No, el médico está diagnosticando mi problema de salud, mi enfermedad, amigos radioyentes. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que buscar el remedio para sanarnos de nuestra enfermedad. Y eso es lo que hace la ley. Pero ¿qué sucede con el mundo hoy, hermano Fran? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy, como usted acaba de mencionar? A la ley mostrarle el pecado, la condición moral del ser humano, ¿qué están haciendo el ser humano? Se están levantando en contra de la ley, la están pisoteando. Pero no están buscando la solución para los problemas del mundo. ¿Cuál es la solución para los problemas del mundo hoy? Cristo Jesús. Cristo Jesús te perdona, te limpia y te levanta de tu condición moral. ¿Cuántos de los mandamientos es necesario quebrantar para así llegar a ser un transgresor de la ley de Dios? Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no comete adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahí está, un solo punto, un solo mandamiento. Estos textos nos demuestran que los 10 mandamientos son un conjunto completo y juntos constituyen una ley moral. Como una cadena de 10 eslabones. Todos están conectados y son inseparables. Pero ¿qué sucede si un eslabón se rompe? La cadena también se rompe. ¿Cómo podemos ser liberados de la culpa de nuestros pecados o nuestras transgresiones de la ley de Dios? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Qué hermoso versículo, hermano Frank. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, porque eso es lo que pide el ser humano. Bendiciones terrenales, cosas materiales. O Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos tal vez. Pero no sucede así cuando pedimos liberación por el pecado, amigos radioyentes. Cristo quiere limpiarnos del pecado hoy, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa y una vida obediente a los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué somos amonestados a temer a Dios y guardar sus mandamientos? Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 nos dice, el fin de todo discurso es este, temed a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Interesante. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, como decíamos en programas anteriores, hermano Fran. Y vamos a ser juzgados por la ley, ¿no? Por la ley moral. Esa va a ser la norma de juicio, si ustedes no lo sabían, amigos radioyentes. No pensemos que ninguno de nosotros vamos a escaparnos de ese juicio cuando haya de venir. Si estamos obedeciendo dicha ley, esta ley moral, no tenemos por qué temerle al juicio. Como dice Santiago capítulo 2, versículo 12, que será la norma por la cual el ser humano será juzgado, hermano John. Así es. Así hablad, dice Santiago, y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Hermosas palabras, la ley de la libertad. La Biblia tiene muchos significados para la ley de Dios, hermano Frank. Leíamos en Romanos 7:12, la ley de Dios es justa, santa y buena. Y ahora leemos en Santiago 2:12 que habla de que es la ley de la libertad. Pero Satanás ha presentado al mundo la ley de Dios como un instrumento de esclavitud, de servidumbre o de yugo. ¿Qué se dice de aquellos que aman la ley de Dios? ¿Qué nos dice la palabra del Señor, hermanos radioyentes? Salmo 119 y el versículo 165 nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, hermano Fran. ¿Qué está buscando el mundo hoy? No, ¿por qué no hay tanta paz hoy en día en el mundo? ¿Qué están buscando los líderes religiosos y los líderes de los gobiernos mundiales hoy? ¿Qué es lo que el mundo busca hoy? La paz. Paz, pero sin la ley de Dios, hermano. Están buscándola por otros medios. Por eso es que no se va nunca nunca se va a obtener ese objetivo, nunca se va a lograr, porque el mundo está queriendo buscar la paz con otros medios. Pero la Biblia habla de que para poder tener perfecta paz en la vida del ser humano, tenemos que guardar
La ley de Dios. Y usted tenía otro texto por ahí también. Isaías capítulo 48, versículo 18, nos dice: si hubiera atendido a tus mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Qué hermosura que la tierra fuera así, hermano John. Si hubieses atendido a mis mandamientos, qué diferente fuera este mundo si todas las personas, cada ser humano que nos están escuchando en esta hora, cada radioyente estuviese guardando los mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, hoy en día, con tantas cosas que vemos, la noticia y todo el mundo se pregunta qué es lo que pasa en el mundo. ¿Por qué tantas leyes, tantas cosas malas están pasando? Y entre más leyes se firman y más leyes entran en vigor, la situación del mundo se vuelve peor. Pero es porque el mundo le ha dado la espalda a esta ley moral. Y eso es lo que no quieren entender los gobernantes de esta tierra, hermano Frank. No quieren entender que la solución para que esta sociedad moderna sea diferente es volver a la obediencia a los principios de la ley moral de Dios. ¿Qué otra bendición acompaña a los que guardan los mandamientos de Dios? Salmo 111, versículo 10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor, o sea, su alegría permanece para siempre, hermano John. Muy interesante eso, ese olor, esa alegría va a permanecer siempre en el corazón y en la vida de aquel que esté guardando los mandamientos de Dios. Y dice también que tienen buen entendimiento, o sea, hacen decisiones sabias, hermano John. Amén. ¿En qué se deleita el hombre, hermano Frank, que según el salmista David es descrito como bendecido? Muy importante, vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Salmos 1, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente: bienaventurado. Bienaventurado significa bendecido o dichoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Interesante, hermano John. La palabra en hebreo para bienaventurado, como aparece en Salmo 1.1, es esher, que significa felicidad, cuán feliz, bienaventurado, bendecido, feliz. Según la concordancia Strong, en el número 835, página 15. Entonces, ¿cuál es la clave para la felicidad, hermano Frank? Llamar a un número 1-800 y consultar a un psíquico. Esa es la clave, hermanos radioyentes, para la felicidad del ser humano. ¿Por qué hay tantos matrimonios rotos hoy? ¿Por qué hay tanta infelicidad? ¿Por qué hay tanta inseguridad social? ¿Por qué vemos tantas familias rotas, hermano Fran? ¿Por qué? ¿Y por qué tantas cosas como estas leyes que se han firmado, hermano John, hoy en día? Exactamente. O sea, eso podemos darnos cuenta que la verdadera felicidad viene como producto de la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué la mente carnal está en enemistad con Dios, hermano John? Porque esa es otra cosa que uno dice, pero es que a veces yo no puedo. Entonces el pastor me dice tal cosa, pero yo no puedo. Romanos capítulo 8, versículo 7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando la persona está viviendo bajo la carne, o sea, viviendo bajo las cosas que lo lleva el pecado a hacer, nunca va a poder obedecer la ley de Dios. Y otro puntito que quería traer a colación, hermano, volviendo a esa palabra en hebreo que me llamó la atención, esher, que usted la mencionó, que quiere decir felicidad. ¡Cuán feliz! Bienaventurado, bendecido, feliz. Hermano Fran, Satanás sabe que hay un mandamiento que protege la solemnidad del matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso que él ha incurrido en todas estas leyes para que se firmen. ¿Por qué? Porque con la firmación de esta ley, que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica recientemente, esta ley está atacando abiertamente la solemnidad del matrimonio. Le da por la cabeza. Exactamente. Hermanos radioyentes, la felicidad de una sociedad moderna, o sea, para que una sociedad moderna sea fuerte hoy, quiere decir que ese matrimonio tiene que estar fuerte.
Cuando hay un matrimonio dividido o roto, hermano Frank, hay una sociedad en crisis. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Por eso es que esta sociedad está en crisis. ¿Por qué? Porque Satanás se ha propuesto desde un principio atacar dos instituciones divinas que fueron establecidas en el Edén. Número 1, el matrimonio. Y número 2, el sábado, como habíamos dicho la semana pasada. ¿Puede el hombre por sí mismo, separado de Cristo, guardar la ley? Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahí está. Sin Cristo no podemos obedecer los mandamientos de Dios. Eso sería fracasar una y otra vez. ¿Cuál ha sido la provisión que se nos ha dado para que podamos guardar la ley de Dios? Porque ya decíamos, el apóstol Pablo, hermano Frank, decía en Romanos 8:7, usted lo acabó de citar, que no podemos guardar la ley mientras estemos viviendo bajo la carne. ¿Estamos de acuerdo? Pero Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4 nos da la solución. ¿Cuál es la provisión que Dios nos ha dado para que sí podamos guardar su ley? Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, ¿enviando a quién? A su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano Fran, la provisión que Dios nos ha dado para guardar los mandamientos es Cristo Jesús. Amén. Dios envió a su Hijo para darnos la oportunidad y el privilegio de poder guardar sus mandamientos. ¿Cómo consideran los mandamientos de Dios a aquellos cuyas mentes y corazones han sido renovados? Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, pesado ni molesto, hermano John, sino una delicia. Amén. Cuando uno está viviendo en el Espíritu, el guardar los mandamientos de Dios, como usted lo ha dicho, es una delicia. ¿Cuál es el principio esencial de la ley de Dios, amigos radioyentes? Dice el libro de Romanos, el capítulo 13, versículo 10. Escuchen este principio, es muy importante. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermano Fran, ¿por qué guardamos nosotros entonces los mandamientos? Porque amamos a Dios. Amén. Lo hacemos por amor, no lo hacemos por miedo a Dios, no lo hacemos por miedo a perdernos, o no lo hacemos por miedo a recibir el castigo. Lo hacemos porque amamos a Dios. Cuando una persona entrega su corazón a Cristo, comienza a vivir una vida de obediencia a los principios de la ley de Dios, y lo hace todo por amor a Él. El principio del amor a Dios es el motivo para nosotros guardar sus mandamientos. Por eso Cristo dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué se dice, hermano John, de aquellos que profesan conocer a Dios, pero no guardan sus mandamientos? Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 nos dice: el que dice yo lo conozco, o sea, soy cristiano, voy a la iglesia, y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que un mentiroso, la persona que dice que es cristiana o que es de determinada denominación religiosa, y dice que los mandamientos ya no hay que guardarlos. Exactamente, esa persona es mentirosa, dice la Biblia, no lo decimos nosotros, espero que nadie se vaya a molestar. Porque Jesús dijo, hermano Frank, en Mateo 24:11 y el versículo 24, que en el tiempo del fin se iban a levantar falsos profetas y engañarían a muchos. ¿Estamos de acuerdo? Preguntamos, ¿cuál es una de las características que nos da la Biblia para reconocer a un verdadero profeta? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque van a venir muchos profetas en el tiempo del fin y muchos de ellos van a ser falsos profetas. Pero ahí la Biblia nos dice cómo reconocer a un verdadero profeta del falso profeta. Dice: cuando se levantara en medio de ti profeta, estamos citando Deuteronomio 13, versículo del 1 al 4, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, escuchen bien, vamos en pos de dioses ajenos,
que no conociste y sirvámosle. Es una violación del primer mandamiento, hermano Fran, ¿estamos de acuerdo? Versículo 3 de Deuteronomio 13. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Hermano Frank, muchos falsos profetas realizarán milagros ante los ojos de las multitudes, pero eso no es una prueba segura para decir que están siendo dirigidos por Dios o que el poder de Dios está obrando por ellos, aunque se cumplan sus prodigios o sus profecías o lo que sea, pero si no están obedeciendo la ley de Dios, son falsos profetas. Bueno, Isaías capítulo 8, versículo 20 nos dice eso que usted acaba de decir. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no le ha amanecido, o sea, siguen en tinieblas. Así es. ¿Qué promesa, hermano Frank, amigos radioyentes, se ha hecho para el dispuesto y para el obediente? Isaías capítulo 1, versículo 19 nos dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, hermano Frank, el oír involucra obedecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo considera Dios a aquellos que caminan en su ley? Salmo 109, versículo 1 nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Salmo 119. Exacto. Recorregimos. Bienaventurados, dice ahí, bendecidos, como dijimos al principio, dichosos los de perfecto camino. Qué difícil es encontrar una persona con esas características, hermano Frank, en el mundo en que nos ha tocado vivir. ¿Cuál obra hará el Señor con aquellos que sean fieles a sus mandamientos? Isaías capítulo 8, versículo 16 nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así es, o sea que va a haber una obra de sellamiento. Eso es lo que está haciendo el Señor ahora, si ustedes no lo sabían, porque así lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, dice Juan, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué tenía en su mano? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermano Fran, la Biblia habla de un sellamiento, ¿estamos de acuerdo? Isaías dice, ata el testimonio, sella la ley. O sea que Dios está sellando la ley moral, su ley, en los corazones y en la mente de cada una de las personas. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 nos dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Amén, así es, hermano Fran. Yo no sé cuántas de las personas que nos están escuchando en esta hora están dándose cuenta de la magnitud que tiene que ver con la obediencia a los preceptos de la ley de Dios. Estamos viviendo en los días finales de la historia de esta tierra. Amigos radioyentes, podemos darnos cuenta a diestra y a siniestra cada vez que usted abre las páginas de un periódico, cada vez que usted enciende su televisor para tal vez ver las noticias, podemos darnos cuenta de que el mundo se ha levantado en rebelión hacia la ley moral de Dios. Y esta es la condición que va a seguir prevaleciendo, hermano Fran. Esto no va a cambiar. Esto va cada día de mal en peor. Esto que pasó recientemente con la afirmación de esa ley que aprueba el matrimonio de parejas del mismo sexo en todo este país de Norteamérica, y siguiendo también el ejemplo de otros países que ya han aprobado dichas leyes, hermano Fran, podemos darnos cuenta que esto es prácticamente el principio de dolores, como dice Mateo capítulo 24, palabras de Jesús, que lo que viene por delante es prácticamente una apostasía nacional. Apostasía nacional, ruina nacional. Y va a ser una prueba muy fuerte, hermano John, para aquellos cristianos que quieren mantenerse fiel aún así dice Jehová.
Así mismo es, y es por eso que estamos haciendo el llamado a través de este programa en esta hora a cada una de las personas que nos están escuchando. El Señor tiene una ley moral, amigo radio oyente, si usted no lo sabía. La ley moral de Dios, de acuerdo al Salmo 89:14, es la base de su gobierno. Así como todo gobierno es regido por leyes y que están siendo pisoteadas hoy, lamentablemente, el gobierno de Dios, la base de su gobierno es la ley inmutable de Él, la ley moral de Dios. Y estamos haciendo un llamado en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice el Señor Jesús: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Amigo radio oyente, si usted quiere comunicarse con nosotros, escríbanos, denos sus opiniones, preguntas, en fin, cualquier cosa, puede escribirnos a El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Esa es la dirección de nuestro ministerio. Ahí usted puede escribirnos con cualquier pregunta, cualquier interrogante, o si desea tal vez conocer un poco de la palabra de Dios, si desea estudios bíblicos, si desea que le visitemos en su hogar, escríbanos a esa dirección. O si prefieren llamarnos, hermano Fran, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Muy bien, si usted tiene algún familiar en otro país o en otro estado de la nación de Norteamérica y desea que se beneficie con estos programas radiales, déles nuestra página de internet de esta emisora, www.q1300.com. Ahí nos puede sintonizar todas las semanas y todos estos días que salimos al aire, por supuesto, y a esta misma hora. Si usted quiere entrar a nuestra página de internet, a la página de nuestro ministerio, entre al www.elfuerteclamor.org. Si desea también escuchar nuestro programa radial en el área de Kissimmee o del área de Orlando, si usted tiene algún familiar o si tiene alguna amistad, algún compañero, alguna persona conocida que quiera también escuchar estos programas, déles la página de internet www.lamagica1220am.com. Ahí nos puede sintonizar todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Si usted quiere que oremos por usted, si usted tiene alguna petición, si usted necesita que se ore por algún caso, algún familiar enfermo, o si usted está pasando por alguna necesidad, entre a nuestro grupo de apoyo Génesis. Allí los hermanos estarán orando por usted. Número 813, el área 409-0402. 813-409-0402. Ahí puede hablar con nuestra hermana Alba de la Mota. O si desea visitarnos, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, con H, Hubert, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Todos los sábados estamos allí reunidos, congregados, a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.